Hola, mi nombre es María Gabriela Mujica y estudio idiomas modernos. Realmente me gustó mucho la historia de Bach. Él nació en una familia de músicos y compositores y a pesar de que no tuvo una infancia muy fácil con sus papás muriéndose y teniendo que estar con sus hermanos, esto solo hizo que se acercara más a la música y hoy en día es conocido como uno de los compositores más importantes y se compara su trabajo con el trabajo de Mozart y Beethoven y realmente su historia me gustó mucho ya que siempre me han gustado esa clase de historias en donde la persona no viene de mucho y logra hacer algo tan importante y tan impactante. Realmente me interesó mucho la historia de Adidas y Puma. Ambas empezaron como marcas de zapatos, cada una desarrollada por un hermano, eran dos hermanos y cada uno hizo su marca. Esto era algo que yo no sabía y después, aprendiendo más de la historia, enterarme que antes era una sola empresa y que por diferencias entre los hermanos cada quien se fue por su lado y cada quien hizo lo suyo, y me impresionó bastante que ahora ambas empresas son tan importantes en el mundo de la ropa atlética. Me parece bastante impresionante como cada uno de ellos logró por su lado crear una marca exitosa. Yo de estas marcas realmente solo sabía un poco de la historia de Adidas y con respecto a la Segunda Guerra Mundial y cómo probaban sus zapatos, pero me gustó mucho aprender más de esta historia y saber que había mucho más atrás de eso que realmente la hace una historia muy interesante. Si fuese a Alemania, lo primero que haría sería preguntarle a un local cuál cree que es el mejor restaurante de comida alemana. Realmente a mí me gusta mucho la comida y creo que es una de las partes más importantes de la cultura de un país y desafortunadamente no he tenido mucho contacto con la comida alemana, entonces me gustaría que ese poco contacto que he tenido poderlo comparar con lo auténtico, saber cómo es un pretzel de verdad, cómo es un pretzel alemán y cómo se compara aquellas salchichas que he probado en la colonia Tovar con las salchichas alemanas hechas en Alemania. También me gustaría mucho conocer museos y lugares históricos, pero la comida sería definitivamente lo primero que buscaría y sé que es algo a lo que volvería en el transcurso de mi viaje. La película que yo vi se llama Tres turcos y un bebé y lo que me llamó la atención fue que, considerando la historia de Alemania y todo por lo que han pasado, todavía como que rechacen a gente por su raza, por su nacionalidad, por su religión. Eso me pareció extraño y hasta cierto punto interesante. Con respecto al mini proyecto, realmente me gustó mucho ver las historias de cada una de las personas entrevistadas, tanto venezolanos viviendo en Alemania como alemanes viviendo en Venezuela, y me llamó mucho la atención esos casos en los que alemanes viviendo en Venezuela dicen no volvería a vivir en Alemania y que venezolanos viviendo en Alemania dicen no volvería a Venezuela. Realmente me parece algo muy, muy interesante y es un tema muy personal eso de las preferencias entre una cultura y otra, pero sí me parece que las similitudes son más de las que pensaba en un principio. Cuando pensaba en Alemania pensaba en pretzels, en guerra, en cerveza, en gente alta y rubia y en una cultura sobre todo muy distante y fría. Viendo esta materia me di cuenta que algunas de esas cosas que creía sí son verdad, al final los estereotipos vienen de algún lado, pero también me di cuenta que Alemania es mucho más que eso y que realmente esa visión que tenía era muy limitada. Me di cuenta que Alemania es un montón de avances tecnológicos que han cambiado nuestras vidas para siempre, un montón de personajes importantes que también han contribuido demasiado a la sociedad, no solo alemana, sino de todo el mundo,
y que a pesar de que yo veía la cultura alemana como algo tan lejano a mí, está más cerca de mi vida cotidiana de lo que creo. Alemania es un país que ha influenciado muchísimas áreas de la vida en general: la música, la moda, la gastronomía, la historia, la tecnología, y me alegra mucho poder saber esto ahora, realmente a qué profundidad llega la influencia alemana, y haber metido esta materia me encanta porque fue por ella que pude aprender todo esto. Gracias.